voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a leer los primeros 5 versículos de la primera carta de Corintios, capítulo 6. Y el capítulo 6, como saben, está antes del 7 y después del 5. Por si acaso se le ha olvidado. Y vamos a leer el versículo 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Para avergonzarlo os digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en que vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y en esto a los hermanos. Damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado de poder adorar tu nombre, rendir tributo, honra y alabanza a ti. Y en este momento que vamos a compartir tu palabra, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo tome control de las mentes, los corazones, que quite toda distracción y que tu palabra pueda ser entendida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo sé que esto es algo que aquí no ha sucedido en esta congregación y espero que jamás suceda. Pero como decía un pastor que estuve hace muchos años, es mejor que nos curemos en salud, ¿verdad? Curarse en salud para no caer en estos errores. Los hermanos de Corintios estaban en juicio entre ellos mismos. Práctica que el apóstol Pablo condena severamente. Cuando surgen problemas dentro de la iglesia, esto deben ser resueltos por los hermanos, por otros hermanos de fe, que tengan fe y maduro, como aconseja el apóstol en el versículo 5 que vamos a estar viendo más adelante. Y mejor es, amado hermano, que suframos el agravio antes que ir a juicio contra nuestro hermano. Y cuando estamos hablando de juicio, no quiere decir que usted no tenga juicio o tenga que llevar a una persona a la corte. Aquí se está hablando es juicio entre los hermanos. Que quede claro eso. Juicio entre los hermanos. Pastor, ¿y cómo puede ser eso? Sí, hay hermanos que demandan a hermanos por ciertas situaciones, quizá un trabajo que se trató y no se hizo bien, o un dinero que no se pagó, y también caemos en eso de demandar a los hermanos. Y eso no puede suceder, aunque ni siquiera se debe abordar este asunto. Qué triste que debemos de hablar de este asunto dentro de la iglesia del Señor. Pero tenemos que hablar porque son cosas que han sucedido, sucedieron en el pasado y seguirán sucediendo. Por la inmadurez y la falta de obediencia de nosotros a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros demandamos o vamos a juicio, pleiteamos con un hermano, estamos también cometiendo un grave
pecado. Lo voy a repetir, entienda eso, cuando usted demanda un hermano, usted está cometiendo un grave pecado similar a los pecados que él nombra más adelante en el versículo 9 y 10. El versículo 1, vamos a ir desglosando estos versículos, así que mantenga su Biblia abierta. Él hace una pregunta, él empieza con una pregunta porque ellos estaban teniendo este tipo de problemas. Acuérdense que el trasfondo de la iglesia de Corintio, ¿cuál fue el que dimos? La iglesia de Corintio era una iglesia que a pesar de que tenía todos los dones del Espíritu, los 9 dones del Espíritu se manifestaban en la iglesia de Corintios, pero era la iglesia más carnal que existía en esa época. Una iglesia donde habían pecados, como hablamos la semana antepasada, donde había hasta incesto, un hombre teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta a esta iglesia. Por todas las cosas desordenadas que estaban sucediendo en esta iglesia. Y también consejo para nosotros. Él empieza con una pregunta. ¿Osa alguno de vosotros? O sea, en otras palabras, ¿se atreven ustedes? Tienen el descaro, tienen la agallas, si dijera un español muy popular, tienen ustedes los pantalones de demandarse entre ustedes unos a otros. O sea, les recrimina. ¿Se atreven ustedes? ¿Tienen ustedes la osadía de estarse demandando? Demandar a otros creyentes ante un tribunal secular es un acto insolente. Es un acto de desobediencia. Porque sus implicaciones comunes son las mismas implicaciones que tienen como los demás pecados. Esto trae desagrado a Dios. Esto trae desagrado a Dios como cualquier otro pecado que usted cometa. El usted o yo demandar a un hermano ante la corte secular es un pecado. Y trae desagrado a Dios. Es lo mismo. La expresión que él usa aquí, uno contra otro, esto es una frase griega que se usaba para aludir a pleito legal. O sea, él está hablando de personas que se están demandando en las cortes legales. Cristianos. La frase que él usa unos a otros, esto se usaba para referirse a un litigio legal, ir a la corte, a un juicio. ¿Alguna vez usted ha escuchado un cristiano demandando a otro cristiano? ¿Se ha enterado de algún caso así? Yo lo he visto. Y estoy seguro que después que usted sepa lo que esto hace el Evangelio, nunca jamás nos pasará por la mente hacerlo si nos llegara la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo puede o hará alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? Aquí la palabra injusto no se trata del carácter moral. Está hablando de la persona no salvo, de los inconversos. O sea, ¿cómo pueden ustedes que dicen tener la verdad, que dicen ser miembros de la iglesia de Cristo, hijo del Dios viviente, pueden presentar su causa ante un impío? Eso es lo que le está diciendo. ¿Cómo pueden llevarlo ante alguien que no es como ustedes? Todos los asuntos de la iglesia entre los hermanos deben resolverse dentro de la iglesia. Para eso tenemos personas maduros, cristianos maduros. Para eso tenemos hombres y mujeres
que Dios le ha dado sabiduría para poder intervenir entre situaciones que se presenten entre los hermanos. Dice versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosa muy pequeña? Nosotros, los cristianos, los creyentes, asistiremos, ayudaremos al Señor Jesús a juzgar a las naciones. Nosotros, junto a Jesús, juzgaremos las naciones. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes que van a asistir a Jesús a juzgar a las naciones, van a ir donde las naciones que lo juzguen a ustedes. Es una bofetada. O sea, ustedes que estarán juntamente con el Señor en el milenio y estarán también juzgando a las naciones. Eso lo dice Apocalipsis 2, 26 al 27, Apocalipsis 3, 21 y Daniel 7, 22, donde dice que nosotros juntamente con Cristo juzgaremos a las naciones. Entonces no somos capaces de juzgarnos a nosotros mismos, de resolver situaciones entre nosotros mismos. ¿A dónde entonces está esa sabiduría de Dios? ¿A dónde está entonces esa autoridad de Cristo? Cuando nosotros tenemos que recurrir ante personas inconversos y que no tienen lo que nosotros tenemos. No ha pasado aquí, y es mi oración que nunca falte, que nunca pase, nunca ha pasado aquí, y es mi oración que nunca pase, porque el día que eso pase, amado hermano, usted ha cometido un pecado delante de Dios y un agravio a su hermano. Las noticias le gustan estas cosas. A los noticieros les gustan estas cosas. Porque le damos alimentos. Alimentamos el deseo que tienen de destruir el testimonio del Evangelio. Imagínense usted dos personas cristianas que vayan ante un juez. Y cuando son casos renombrados, porque hay, es oído de casos donde grandes ministerios se disuelven, se dividen y los líderes empiezan a mandar unos a los otros para repartir las cosas y las propiedades propias del ministerio. ¿Cómo usted piensa que estará la prensa en un caso como ese? ¿Cómo usted piensa que se sentirá Dios cuando por causa nuestra el Evangelio es vituperado en boca de los impíos? ¿Cómo se sentirá Dios? Y no solamente nosotros vamos a estar juzgando a las naciones con Cristo, sino, amados hermanos, que nosotros como personas que asistiremos a Cristo juzgando a las naciones, estamos más calificados. Escuche bien, usted y yo estamos más calificados. ¿Sabe por qué estamos más calificados? Porque en nosotros se ha depositado la verdad de Dios, en nosotros se ha depositado el Espíritu Santo, en nosotros se ha depositado los dones de Cristo y todo lo que Él posee. Por lo tanto, nosotros tenemos más calificación que aquel que no conoce a Dios ni tiene la verdad de Cristo en sus corazones.
usted está calificado para resolver conflictos menores que sucedan entre hermanos. Tenemos la verdad. ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su corazón? Entonces usted tiene la verdad de Dios. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen los dones del Espíritu Santo? Entonces usted está calificado como una persona que posee estos dones y servir de árbitro, si se quiere decir, entre conflicto de los hermanos. ¿Por qué recurrir a la persona que no tiene lo que nosotros tenemos? Y aún más todavía, escuche lo que dice el versículo 3. Escuche esto. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cómo es posible que ustedes, le esté diciendo, cómo es posible que ustedes, personas que no solamente estarán ayudando a Cristo a juzgar a las naciones y también estarán juzgando a los ángeles con Cristo, cómo es posible que no puedan resolver algo de la vida? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿dónde está la verdad de Dios? ¿Dónde está Jesucristo en nuestras vidas? ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Porque a usted y a mí, Dios nos ha dado su sabiduría, y el que te faltó de ella, pídesela a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reserva. No podemos recurrir ante el mundo secular que resuelva los asuntos y negocios de la iglesia. Los asuntos de la iglesia se deben resolver dentro de la iglesia. Cristo estará juzgando a los ángeles caídos y nosotros tendremos cierto gobierno o regiremos sobre los ángeles santos. Acuérdense que los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de los santos. Entonces, los ángeles en la eternidad estarán bajo nuestro gobierno. Entonces, usted puede decir que usted va a regir sobre los ángeles y no puede resolver una situación con su hermano y tiene que recurrir a una corte para hacerlo. Entonces, ¿somos cristianos o no somos cristianos? ¿Tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo? Versículo 4 dice de la siguiente manera: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Este es un versículo un poco difícil de interpretar, pero el mensaje de este versículo es claro y es sencillo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este versículo? Escuche bien. Si nosotros tenemos contienda entre nosotros, es inconcebible que nosotros acudamos a personas que están menos calificados que nosotros. Pero es que hay profesionales, ellos son estudiados, ellos... Sí, pero es que estamos hablando de problemas entre hermanos. Ahora, si usted tiene una situación con una persona allá afuera, eso es otro mundo aparte. Pero estamos hablando de los juicios, de las demandas y los litigios entre hermanos en la fe. De eso que estamos hablando. Y de eso que el apóstol Pablo aquí se está refiriendo. De los juicios y los litigios entre los hermanos.
Aunque usted carezca de habilidades para litigación, déjeme decirle que nosotros los creyentes, aunque no conozcamos mucho de leyes secular, tenemos la palabra de Dios. Y ellos, aunque tienen mucho conocimiento, no tienen la palabra de Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Porque una persona que conoce la palabra de Dios y obediente al Espíritu Santo tiene más calificaciones de juzgar entre los hermanos que una persona de afuera. Si una persona es temeroso de Dios, temeroso de la palabra de Dios, va a actuar con la justicia de Dios y va a decidir con la justicia de Dios a través del consejo bíblico que debe de ser nuestra norma de conducta. La Biblia es el manual de conducta nuestro. Y si usted es una persona que conoce la palabra de Dios, es obediente al Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de resolver estos conflictos que se suceden entre los hermanos, porque experimentamos la verdad, tenemos la verdad y vamos a hacer las cosas de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Amén. Ellos no tienen la verdad ni tienen el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué nosotros no podemos ir ante el mundo secular a resolver nuestros asuntos? Por lo que dice el próximo versículo. Y es lo que dice el versículo 5. Para avergonzaros, los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué sucede, amados hermanos? La respuesta a esta pregunta. ¿Qué dice el versículo 5? Que demandar a un hermano en la fe es un pecado vergonzoso. Eso es lo que dice el versículo 5. Que demandar a un hermano es un pecado vergonzoso. No solamente es un pecado vergonzoso, sino que también es falta absoluta de obediencia y rectitud. Desobediencia y falta de rectitud. Aparte de que es un pecado vergonzoso, es un acto de desobediencia. Porque eso no es a lo que nos llama la palabra de Dios. Cuando nosotros nos demandamos unos contra otros, ¿sabe qué sucede? Sufrimos derrotas espiritual y tenemos pérdida espiritual. Porque ya antes de que el caso sea resuelto ante los tribunales, ya nuestro testimonio está por el suelo. Ya el testimonio de Cristo está vituperado. Y eso resulta en nosotros en pérdida espiritual y una derrota. Porque no debemos jamás, escuche bien, jamás llevar el Evangelio a ser vituperado por nuestro egoísmo y nuestro deseo de venganza y nuestro deseo de defender nuestro derecho. Cuando hacemos eso, amado hermano, estamos sujetos a la reprensión divina. Dios disciplina a los desobedientes
y yo demandar a mi hermano, estoy cometiendo desobediencia ante Dios. Y Dios disciplina a los desobedientes. Pero es que Él fue el que me hizo mal. Él me quedó mal, Él no me hizo el trabajo completo, o me cobró más del dinero, o me quedó mal. Tengo que recuperar. Porque es mi dinero, es mi derecho. Me gusta como él empieza el versículo 7. Así que, por cierto, ella una falta en vosotros, que tenga el pleito entre vosotros mismos. Ya una falta, es un pecado. ¿Cómo nosotros podemos tener pleito entre nosotros mismos? Hablamos del amor, de la unidad, de la obediencia, de la mansedumbre. Pero cuando vienen cosas a nuestra vida, se nos olvidó la obediencia, el amor, la unidad y la mansedumbre. Cuando vienen diferentes situaciones donde yo tengo que reclamar mi derecho, nos volvemos tan egoístas que solo pensamos en mi derecho, en mis razones, y nos olvidamos de que yo defender mi derecho puede causar vituperio al Evangelio. ¿Por qué no sufrí más bien el agravio? Él hace esa pregunta, ¿por qué más bien no sufrí el agravio? Mejor sufre el agravio, te engañó, está bien, te engañó, súfrelo. ¿Cuánto se sabe Juan 3:16? ¿Quién me lo dice? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, ¿quién se sabe primera de Juan 3:16? En esto conocemos su amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y cuando yo defiendo mi razón y mi derecho, no estoy cumpliendo ese versículo y ese llamado. Porque no es que usted muera por su hermano, porque ya Jesús murió. Usted no tiene que morir por nadie. Jesús ya murió físicamente, Jesús murió por usted. Pero es cuando tenemos que morir al yo, a mi razón, a mi derecho, a mí, a lo que yo creo, a mi parecer. Entonces yo, por causa de mantener la unidad, la concordia, mi obediencia a Dios, yo voy a ceder mi razón y mi derecho. Por causa del Evangelio. Y a eso estamos llamados. Él le pregunta, ¿por qué mejor no sufrir el agravio? Y la respuesta de esto está implicada, es implícita. ¿Sabe por qué debemos mejor sufrir el agravio? Por lo que dice el versículo 5. Porque eso es vergonzoso, que nosotros estemos en pleitos, en demanda, uno con los otros. ¿Sabe por qué debemos sufrir el agravio? Para no sufrir derrota espiritual. Y esa derrota espiritual viene como resultado de nuestros egoísmos. Y déjame decirle que la disposición a traer de crédito a Dios, su sabiduría y a su poder, y el propósito soberano de Él, y la intención de dañar a la iglesia, porque eso daña a la iglesia y vitupera el testimonio de Cristo. Por esas razones debemos estar dispuestos a sufrir el agravio. Porque hay un propósito soberano de Dios. La otra pregunta de ese mismo versículo, ¿por qué no sufrir
el de fraude. ¿Nosotros tenemos derecho a demandar a alguien porque somos ciudadanos de una nación? ¿Es un derecho dado a todo ciudadano o residente de un lugar? Pero nosotros como cristianos no debemos insistir en ese derecho legal como razón de demandar a nuestros hermanos. No debemos demandar en tribunal público a nuestro hermano. Es mejor, escuche bien, es mejor, es mucho mejor, mucho mejor confiar en los propósitos soberanos de Dios y sufrir pérdidas económicas, porque después de todo estamos peleando ¿por qué? Por dinero. Es que hablamos en la escuela dominical que cuando Dios es el centro de mi vida y es el dinero o las cosas materiales, entonces es que todo se convierte en vanidad. Vanidad de vanidad. Entonces es mejor sufrir la pérdida económica y confiar en los propósitos soberanos de Dios, que no caer en desobediencia y experimentar sufrimiento espiritual. Porque aunque usted no lo crea, usted demandó a su hermano y ganó esa demanda. Pero hay algo que está en usted y está en mí que se llama el Espíritu Santo. Y algo que está en usted y en mí que se llama conciencia. Y esa conciencia lo estará torturando por el resto de su vida. Porque ¿cómo usted puede leer la palabra de Dios en paz, habiendo cometido tal cosa? Yo creo que no se puede estar en paz. Porque es que la palabra redarguye, la palabra corrige, la palabra reprende. Y hay sufrimiento, hermano. No suframos reprensiones espirituales o pérdidas espirituales por algo que hoy está y mañana no va a ser. Dice el versículo 8, y con esto terminamos. Versículo 8 del capítulo 6. Dice así: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. En otras palabras, le está diciendo, ustedes, lo que demandan a sus hermanos en Cristo porque lo creen culpable de algo, ustedes también son culpables de la misma condición errónea, porque están haciendo lo mismo, están cometiendo otro agravio. O sea, si yo le falté a un hermano, ya mi falta ya la hice. El hermano viene a demandarme, él está cometiendo y es culpable de la misma cosa porque estamos agraviándonos unos a otros. Como dicen por ahí, no pretenda que un clavo saque otro clavo. Venced el mal haciendo bien. Hace muchos años, algunos de estos jóvenes no habían nacido, eso pasó en los años 90, con uno de los ministerios más prominentes aquí en Estados Unidos cayó en una desgracia y andaban las demandas que llovían, todo el mundo demandándose, y
la prensa se dio gusto, y gusto, y gusto. La iglesia, porque no hablan de mí, no hablan de que Harold demandó al pastor Winston. Hablan, mira el evangelio, mira los cristianos, cómo se comportan igual que la gente del mundo. Por eso, amados hermanos, es importante que cada uno de nosotros muramos al yo. Que cada uno de nosotros pidamos a Dios que levante hombres y mujeres en medio nuestro, llenos de sabiduría, llenos del poder de Dios, para que estén capacitados y preparados y listos cuando una de estas situaciones se presenten en nuestros medios. Los problemas de la iglesia los resuelve la iglesia. Usted no le hace un favor a ninguna persona allá afuera contándole las cosas que pasan en su iglesia, las cosas malas que pasan en su iglesia. Usted no hace un favor al inconverso cuando le habla a un inconverso de un hermano de la iglesia. Al contrario, está destruyendo del quien está hablando, pero todavía peor, está destruyendo al que le está escuchando. Porque esa persona va a hacerse apático y resistente al Evangelio de Jesucristo. Tal cosa no suceda en este lugar. Estamos de pie. El domingo próximo continuamos con este capítulo. Terminamos el versículo 9, 10 y 11. Cuando el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver más adelante, la misma carta a los Corintios, le dice: todas estas cosas se han escrito para que nosotros no caigamos en la misma cosa que ellos en el pasado cayeron. Entonces, esto se está hablando no porque haya pasado aquí, no porque esté pasando en este lugar, sino es para que no suceda. Y el consejo a tiempo hace bien. ¿Para qué da el consejo después que pasó la situación o el problema? Es antes que se dé el consejo. Eso es lo que es la Biblia. Cuando predicamos, cuando enseñamos, lo que estamos impartiendo es el consejo divino para que nosotros podamos vivir una vida conforme a la vocación que hemos sido llamados. Viviendo todos en amor, un solo Cristo, un solo bautismo, un solo Señor, una sola iglesia y un consolador. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por el regalo que nos da, que es la salvación y la vida eterna. Gracias porque es algo que no se adquiere por obra ni con dinero, sino que es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es por gracia. Si en esta tarde hubiera una persona que todavía no te conoce de una manera personal, que tu Espíritu Santo lo toque y que esa vida pueda experimentar el milagro más grande que puede experimentar un ser humano, que es el milagro del nuevo nacimiento. Si hay alguno que se ha alejado del redil, que en esta tarde pueda llegar nuevamente al redil, porque tú lo estás esperando con brazos abiertos para brindarle el amor que siempre ha tenido con nosotros. Te damos gracias por estos consejos, estas palabras que son vida y son medicina para nuestras almas. Permite que cada una de estas palabras, cada uno de estos consejos podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Y que si el día de mañana sucediera algo entre nosotros,
o contra un hermano o con otro, que podamos resolverlo de la manera bíblica y a la manera que tú deseas que lo hagamos, en obediencia a tu palabra y como portadores y poseedores del Espíritu Santo tuyo y tu sabiduría. Prepara nuestros corazones para entrar a esta nueva sección que vamos a tener en este servicio, que es sentarnos a la mesa contigo. Que nuestros corazones estén preparados y que sea algo que nos impidiera con seguridad y certeza participar de estos elementos. En este momento podamos ponernos a cuenta contigo para no ser hallados tomando estos elementos indignamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano.